Sí, señoras y señores, bienvenidos a su canal Somos Experiencia, donde compartimos conocimientos y experiencias útiles para el crecimiento personal y profesional. Esta vez tenemos a Arlette Agresot. Ella es experta en el manejo de la inteligencia emocional, tanto para casos particulares, o sea, personas, como para proyectos en empresas. Y vamos a estar hablando aquí de temas muy emocionantes, precisamente porque se trata de aprender a manejar las emociones. Vamos a conocer primero un poco sobre Arlette, luego vamos a ver algo de las historias que ella nos pueda compartir y finalmente quienes quieran y necesiten los servicios para manejo de la inteligencia emocional en el ámbito personal o en su compañía van a tener la oportunidad de contactarse directamente con Arlette. Arlette, bienvenida. Querido Felipe Coloche, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto para mí que salga información de esta para las personas que sé que va a ser de total utilidad. Así que dispuesta aquí a brindarnos información de valor. Excelente. Vamos a empezar por repasar un poco el perfil profesional de Arlette. Voy a leer unos apartes de tu hoja de vida. A propósito, tu perfil está en Doctoralia. Sí, así es. Sí, Listo. es una plataforma profesional del sector salud. Entonces allí encuentran también mi perfil profesional en psicología. Muy bien. Arlette Joana Gresot Mora, profesional en psicología, especialista en psicología clínica y de la salud, especialista en gestión humana, con más de 10 años de experiencia laboral liderando proyectos sociales, clínicos y organizacionales. Calificada para diseñar y aplicar estrategias de gestión emocional, desarrollo de personas, comunicación empática, promoción de habilidades y competencias en organizaciones y el sector salud. Las principales habilidades son una comunicación empática, la habilidad para resolver conflictos y la influencia positiva en las personas, también logrando una orientación al negocio y al cliente. Bueno, empecemos por cómo resultaste tú metida en este mundo de la psicología. Pues mira, Felipe, yo pienso que las personas que trabajamos relacionado con lo humano siempre estamos en una búsqueda de sanación personal. Así que yo desde muy temprana edad supe que me iba a dedicar a algo relacionado con esto y siempre supe que iba a ser una psicóloga y que seguramente parte de mi proceso sería orientado a ayudar al otro ser humano en sus procesos de crecimiento, desarrollo y sanación. Así que estoy aquí a mis 41 años dedicándome a esto. Muy bien, terminaste tu carrera de psicología en el año 2010. Después Sí. de eso hiciste la especialización en gestión humana, terminándola en 2012, y luego hiciste una especialización en psicología clínica y de la salud en el año 2016. O sea, siempre muy enfocada en esa línea. Pero ¿por qué esas en particular? O sea, ¿por qué se llaman así? Especialización en gestión humana, especialización en psicología clínica. Gestión humana fue la primera especialización que realicé en Bucaramanga y fue porque yo inicié mi vida laboral en todo lo relacionado con el área de talento humano, ¿sí? Es decir, la psicología tiene muchas áreas de desarrollo, pero yo quise iniciar mi proceso de vida en este sector, especialmente lo que tenía que ver con desarrollo organizacional, obviamente relacionado con planes de bienestar, orientación vocacional, selección de personal, planes de desarrollo y todo lo que le permitiera a una organización hacer el mayor uso y beneficio y productividad de las personas. Ahí inicié yo con este proceso. A lo largo de mi vida y siempre tuve un interés muy marcado por la psicología clínica, y solo que, pues lamentablemente el sector salud no era un sector muy bien reconocido en ese momento, así que pues descartaba esta opción. Pero me di la posibilidad, estudié también con esta misma universidad en Bucaramanga, Psicología Clínica y de la Salud, y yo siento que fue la mejor decisión que he tomado en relación a mi carrera profesional, porque ahí está el verdadero comprender las necesidades humanas puestas en cualquier campo de acción. Si tú eres un buen psicólogo clínico, puedes ser un muy buen psicólogo organizacional, educativo o en cualquier área en que te muevas. Y obviamente lo clínico es porque se relaciona con todas esas situaciones y patologías que puede padecer el ser humano y donde entramos a intervenir, obviamente desde nuestro rol profesional para ayudar a salir de esos procesos. Ya que has hecho toda tu vida en esta carrera, ¿qué recomendarías para las personas que buscan estudiar esto? Lo primero, Felipe, es tener muy claro cuál es el sentido que mueve querer estudiar psicología, porque eso es lo que va a ser un factor diferencial al momento de salir a generar o a ejercer tu profesión. Segundo, tener muy claro realmente en qué puedas generar un buen proceso. Yo identifiqué que era muy buena en lo clínico, e incluso más que en lo organizacional, y también he hecho un buen proceso en ese sentido, pero el core de considerarme hoy día una muy buena psicóloga, y no lo digo de manera egocéntrica, sino desde también el reconocimiento de los procesos que he adelantado. Entonces, a quienes elijan esta carrera, entender que el primer paso también es el trabajo personal.
porque solo cuando podemos tener coherencia, realmente estamos en la posibilidad de ayudar realmente a otro ser humano. Nos habilita más la coherencia que el mismo nivel profesional que tengamos o los muchos estudios que podamos tener también. Tienes estos tres estudios que no fueron todos al mismo tiempo, sino uno tras otro, como agregando capas y llevando a más nivel de detalle el conocimiento y la experiencia. Paralelo a eso, ya empezaste a tener experiencias laborales. Terminaste tus estudios y pregunto, ¿ya ahí tenías un trabajo relacionado al tema? ¿Cómo fue esa transición de estudiante ya a aplicar como profesional? Antes de graduarme ya estaba trabajando para una compañía en el área de recursos humanos, el área de talento humano. Así que, pues, graduarme solamente habilitó poder generar un rol mucho más profesional que ya venía ejerciendo y la posibilidad también de crecer. De hecho, fue esta compañía la que pagó mi primera especialización en gestión humana porque creyó en mi potencial, porque dijo, bueno, la necesitamos mejor capacitada. ¿Qué hacías en esa experiencia siendo estudiante y qué cambió cuando ya tuviste el título? Yo inicié como un aprendiz, así como inician muchas personas. Tenía el firme propósito de trabajar en esa compañía, de quedarme, así que hice un esfuerzo muy significativo por adquirir habilidades técnicas y obviamente transversales. Y pues por fortuna logré que una vez me graduara, terminara el proceso de formación en la especialización, fuera contratada como coordinadora del área de talento humano. Pues es un área muy desafiante en la medida en que tú tienes a cargo el activo más importante de una compañía. Y debes obviamente potencializar todas las habilidades, todas las capacidades que tiene un ser humano. Tiene muchísimas variables, ¿no? Solo un ser humano, ahora imagínate liderando pues un equipo de quizás unas 300 personas. Para mí, para alguien que estaba iniciando un reto laboral, pues era algo supremamente significativo. Entonces estuve allí laborando un buen tiempo, crecí, aprendí muchas cosas y entre ellas fui comprendiendo la importancia de los niveles de la autoestima, incluso para el desarrollo de la productividad en las organizaciones. Ya que estamos en el ámbito empresarial, voy a leer un poquito de las funciones que hay allí. Dice gestión del reclutamiento, la selección del personal, contratación, inducción, capacitación, planes de capacitación y desarrollo, coordinación de los programas de bienestar y salud en los empleados, manejo de nómina, dotación y otros indicadores de gestión para manejar el ausentismo y la rotación. Hablemos un poquito más entonces de ese enfoque que el psicólogo también tiene del lado administrativo. Sí, esas funciones que tú nombras, obviamente muchas se relacionan con un administrador de empresas o con un ingeniero industrial, que pues obviamente también ellos las desarrollan de manera muy idónea. Pero pues el psicólogo se ha abierto también un campo especial dentro de las organizaciones en el área de talento humano. Y yo tuve la fortuna de la confianza de las personas dueñas de esta compañía que me permitieron obviamente crecer e intervenir en temas como nómina, planes de bienestar, planes de desarrollo, el desarrollo mismo de, o diseño más bien de los perfiles de las personas o de los roles que se requerían para esta compañía, el acompañar auditorías en todos los sentidos también que se requerían, porque era una empresa que trabajaba para el sector petróleo y necesitaba obviamente unos procesos muy fuertes en temas de HSQ. Entonces siento que fue un área de muchísimo aprendizaje. El área de talento humano es una de las áreas que más integralidad requiere dentro de una organización. Entonces aprendí muchas cosas más allá de la psicología, ¿no? Desde el diseño de un perfil, que es donde inicia una organización también desde su área de talento humano, hasta venga, ¿qué está sucediendo? Que estamos teniendo rotación de personal, que es un indicador grande para las empresas, que está pasando que la gente no está siendo satisfecha en sus necesidades, que necesita irse para otra compañía. Obviamente el desarrollo de tantas cosas te da un bagaje muy grande de qué hacer para poder generar unos buenos elementos en cuanto al talento humano. Si me permites dos comentarios. Uno, HSQ significa Health, Safety, Environment and Quality. Es todo lo administrativo que implica este perfil, ¿verdad? El manejo de la seguridad, la salud, el ambiente y la calidad en el trabajo. Sí, si bien la compañía tiene por general obviamente un rol específico para desarrollar esas tareas, pues van de la mano con el talento humano porque se requieren aplicar talleres, capacitaciones, sensibilizaciones y demás. Pues va de la mano articulado y tú debes necesariamente aprender de ello también. Bien, con eso también se rompe un paradigma. Yo lo tuve en algún momento, obviamente, ya trabajando en una empresa y viendo lo que ustedes hacen.
se rompe, que un psicólogo no sabe administrar o que un psicólogo no tiene nada que ver con el área administrativa ni con manejo de números, de informes, de matemáticas. No, por supuesto. El psicólogo debe tener una formación integral, especialmente si necesita estar en una organización en un área tan importante como la de talento humano. Entonces estamos obligados a trascender mucho más ese rol, a veces de solo dar capacitaciones, seleccionar personal, sino entrar pues ya en números o a niveles cuantitativos que una organización también requiere. En efecto, así es, Felipe. Y eso fue algo que tuve que aprender en mi proceso y trayectoria también laboral. Bueno, esa fue la primera experiencia. Luego, profesional de selección junior en una empresa petrolera. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa? Sí, sí, esa fue una experiencia muy bonita y digo muy bonita porque también crecí a nivel profesional puntualmente en los procesos de selección. Yo ya venía de realizar, obviamente, en la compañía muchos procesos, pero llegué a una compañía casi que especializada en procesos de selección, valoración de perfiles internamente. Entonces fue una experiencia de mucho crecimiento, de aprender también a seleccionar volúmenes de personas. Teníamos procesos masivos que atender a nivel nacional para poder dar respuestas en tiempos mínimos, dado que las operaciones del sector petróleo requieren en muchos casos respuestas inmediatas. Es decir, mañana hay una parada de planta, citar un ejemplo. Necesitamos mañana 500 personas en el rol de bomberos, no bomberos en los términos que conocemos, sino propias del rol de sector petróleo. Y tenías que tener obviamente ya una base de datos básicamente para dar respuesta. Entonces se aprende a manejar también mucho bajo presión en este sentido. Ok, no bomberos de apagar incendios, sino de manejar bombas para extraer el petróleo. Exactamente, sí, es un rol muy diferente el que se maneja en el sector petróleo, especialmente pues en las paradas de planta o en o en los pozos petroleros también. Entonces, fue una experiencia también ¿Te supremamente tocaba viajar enriquecedora. a campo? Sí, sí, claro que sí, porque yo en ese momento estaba en Barranca Bermeja, Santander, que tiene distintas zonas, obviamente petroleras. Obviamente tocaba coger chalupa incluso para ir a ciertos ¿Qué es lugares que son chalupa? un poco lejanos. Chalupa es estos botes con los que uno transita el río, ¿no? En este Ah, caso ok, el ok, río ok. Magdalena, que es el que está ahí en Barranca Magdalena. Bermeja. Sí, y obviamente todos los elementos de seguridad, porque si hay algo que tiene el sector petróleo es que es muy riguroso en el tema, como te digo, de seguridad y salud en el trabajo. Es un elemento supremamente importante. Entonces allí aprendí mucho de este proceso también organizacional, de lo que es selección, obviamente, de personal, especialmente en perfiles relacionados con el sector petróleo. Y te estoy hablando desde perfiles 1A, pues hasta los perfiles operativos también. ¿Qué cambió de esta industria a la primera? La primera experiencia fue con una PETAR, que es una planta de tratamiento de aguas residuales, pero al servicio también del sector petróleo. De alguna manera también estábamos trabajando para el sector petróleo, solo que en este Mm, caso fue directamente y enfocado a procesos de selección para quienes querían ingresar a estas compañías del sector, obviamente petróleo, pero asimismo en los procesos de ascenso internos. Es decir, estas compañías ya tenían unas personas en cargos, pero generaban unas vacantes internas para ir creciendo y generando, obviamente, un movimiento de crecimiento de su compañía. Como psicóloga de este proceso, también hacía las valoraciones, los assessment center que correspondían para dar un visto bueno si psicológicamente hablando estaba preparado para desarrollar este cargo. ok. O sea, esos assessments son ¿qué? Pruebas que ya están estandarizadas o entrevistas o las dos, ok. Los Assessment Center son una herramienta que utilizamos en el área de selección de personal y que nos sirven a los psicólogos para evaluar habilidades técnicas y transversales, es decir, aquellas personales para el desarrollo del cargo a través de estos ejercicios que son prácticos, es decir, yo te entrego una situación, problema y tú debes resolverla por lo general, con un equipo de trabajo con el que estás presentando el proceso y a partir de eso evaluamos competencias. ¿Cuál es tu capacidad de liderazgo, de propuesta, de resolución de conflicto, de trabajar en equipo, ¿sí? De mantener un criterio, una postura, de resolver? Es un ejercicio que lleva una vivencia que pudiese ser real en un contexto de trabajo, pues ahí se ponen en marcha las habilidades y los recursos personales. Y desde ahí estamos los psicólogos evaluando qué tan viable es ese accionar, obviamente para el rol que tendría a cargo. Muchas gracias. Ujú. Tu siguiente experiencia dice que es ya en psicología clínica, trabajando para una clínica. ¿Qué nos puedes contar de Sí. allí? ¿Qué fue y qué cambió respecto a las dos primeras?
Primero debo decir que sin duda yo no dejé lo organizacional de lado, solo que fue una etapa en mi vida donde empecé a hacer un freelance también, lo organizacional, hacía selección de manera independiente como freelance para ADECO Colombia y otras compañías en Barranca Bermeja, porque tenía el sueño vívido de poder ser psicóloga clínica y sabía que estando en una compañía todo un día no lo iba a poder lograr, no iba a poder ejecutar ese sueño. Entonces pasé a trabajar con una IPS en todo lo que tiene que ver con psicología clínica y de la salud, que es básicamente la valoración de las personas con algún problema, un malestar emocional o un problema psicológico directamente en consulta. Ahí yo creo que pasan todas las experiencias más significativas para lo que es la vivencia del ser humano, Felipe, y es desde el niño que te remite ICBF, por citar obviamente un ejemplo, lamentablemente con abuso sexual, hasta un paciente que tuve en consulta en ese momento y le dio un preinfarto en proceso de atención. Entonces es un escenario un poco brusco, pero sin duda enriquecedor desde el rol netamente profesional como psicólogo, ¿no? Ahí sí ya nos centramos que ahí sí no lo puede ejecutar un ingeniero industrial o un administrador, no hay un equivalente para poder ejecutar una gestión como la psicología clínica y de la salud, que era lo que yo estaba haciendo acá. Y para mí también una experiencia más de crecimiento, haciéndome muy consciente de las verdaderas necesidades también del ser humano, desarrollando habilidades propias y realmente haciendo un trabajo personal muy fuerte. No puedes ayudar a otros si tú no estás en la capacidad también de tener una vida supremamente organizada en cosas, especialmente en el aspecto emocional. Ok, ¿en qué Eso año te fue diría eso? yo como inicialmente esa experiencia. Oh, por Dios, eso fue yo creo que en el 2015, 2016 más o menos. Y desde Estaba ahí, todavía en Barranca Bermeja. y desde Y ahí desde ahí también empecé mi práctica. en paralelo, o sea, primero empezaste con el área organizacional y ahora con la clínica y las dos en paralelo. Sí, exactamente. Desde ese momento yo ejecuto psicología clínica ya en los últimos años desde una práctica personal y privada, a través de consulta online, a través de presencial y también para una compañía en el norte que trabaja el miedo escénico. Ahí también con ellos estoy hace un tiempo, diría yo que desde pandemia aquí ¿Qué en es eso? Bogotá trabajando. ¿Qué es el medio escénico? Que es un miedo innato, es un miedo innato que tiene el ser humano al momento de exponer. Y esto deriva básicamente, Felipe, del miedo a la desaprobación que tenemos en la vida. Pasar al frente para hacer el desarrollo de una tarea o recitar algo que nos pedía el profesor generaba un miedo impresionante, no sé si lo viviste. Sí, los nervios de pasar al frente del público, Exactamente. ¿Y recuerdas algo de eso que sentías? el miedo a equivocarse. Exactamente, ese es el miedo escénico, deriva. Y eso, o sea, dijiste que lo hacías para una empresa, ¿era preparando qué? Gerentes para que se presentaran en los informes generales de la compañía o qué? Bueno, la gente llega allí por muchos motivos. Yo ahí apoyo como psicóloga también en la parte emocional. El miedo escénico es una manifestación. Yo tengo miedo a ser desaprobado, yo tengo miedo a mostrar que no soy competente para algo que voy a hacer o a decir, ¿sí? Y le tengo un miedo a ese rechazo de manera natural. Pero resulta que de fondo a veces hay muchos más elementos que trabajar como una baja autoestima, como inseguridades que yo no he querido obviamente reconocer, pero que el miedo escénico solamente me hacen visibilizarlo. Yo trabajo con esas personas de manera individual, esas necesidades particulares que tienen, y yo te cuento que ahí llegan desde el estudiante de cualquier carrera que necesita exponer su tesis de grado o que necesita exponer una exposición importante para pasar una nota, así como llega la persona que tiene inhabilidades o dificultades para el desarrollo de su relacionamiento social, hasta el profesional, el director comercial, el político, el gerente. Es decir, ahí hemos tenido todo tipo de perfiles, porque a la final, detrás de la ropa, detrás de los estudios, de los roles que ejecutemos, está el ser humano con las mismas necesidades de trabajo personal, ¿sí? Entonces, ahí hay un enriquecimiento muy importante también. Y yo te cuento que yo llegué a esa compañía por trabajar mi propio miedo escénico, ¿sí? Tenía que liderar un equipo importante en el sector público y tenía un poco de temor de tener que empezar a hablar para muchas personas, porque es parte de lo que tenía que hacer ese rol. Así que dije, no, venga, antes de llegar allá a embarrarla, yo necesito trabajarme esa parte. Así que llegué ahí como estudiante, luego me formé con ellos como coach en comunicación inteligente y finalmente pasé a ser parte del equipo también profesional de esta compañía.
Es que te cuento esa Maravilloso. experiencia. Sí, genial, muy bueno saber eso. Y me hiciste recordar de algo que me ha dicho mi papá. Me dice, las personas cuando les duelen los dientes van donde el odontólogo. Si Ujú. les, no sea que les duela, sino que simplemente quieren mejorar la estética, pues también van donde el odontólogo. Las Sí. personas que tienen un problema médico, pues van donde el médico. Las personas que tienen Ujú. diferentes problemas en su cuerpo van con diferentes Ajá. especialistas, pero muchas personas le tienen miedo a ir al especialista de aquí, que te maneja todo lo que no se ve. Entonces, con Ujú. eso que me dices, es claro que no necesariamente uno va a un psicólogo porque sea una persona enferma mental, con alguna disociación de la realidad, o sea, que se volvió loco. No necesariamente uno va por eso. Uno va es para Ujú. hacer esos pequeños retoques de, oye, yo siento que no me sé manejar bien en público. Hay un experto y es Arlet Agresot y gente como tú, Ujú. especializada en manejar las emociones. Has dicho algo muy importante y es que existen muchos paradigmas en relación a la búsqueda de ayuda profesional en psicología, ¿no? Y es que la asociamos o a estar locos o a estar mal emocionalmente, pero deberíamos normalizar que así como nos enfermamos físicamente y necesitamos a veces un proceso de incapacidad y demás, lo mismo pasa con nuestra área emocional. Hay áreas que no funcionan y si incluso fuéramos prácticos en términos de en relacionado a cuánto nos cuesta, hablando por ejemplo económicamente de eso, cuánto nos cuesta no tener resuelta muchas cosas en mi vida. Si hiciéramos simplemente una sencilla pregunta como esa, yo te pregunto a ti, Felipe, ¿en algún momento de tu vida has hecho un balance económico de cuánto te puede costar aquellas cosas que no están resueltas a nivel emocional en tu vida? Sí, claro, porque eso se llama Ujú. la paz no tiene precio. Vivir Eh, tranquilo no tiene precio, pero lo vale todo. Exactamente, el vivir tranquilo y esa paz se logra cuando tú estás precisamente muy bien en muchas áreas de tu vida, sin hablar de estar perfectos, pero sí obviamente de trabajar lo que sea necesario, inseguridades, miedo, repetición de patrones, creencias limitantes, malas elecciones de pareja. ¿Cuánto no le cuesta a un ser humano una mala elección de pareja? Sí, por ejemplo, eso cuesta un montón porque ese es el socio de vida tuyo en todos los aspectos de la vida. Pero en eso somos tan inconscientes, nos tomamos y se lo digo siempre en consulta a la gente, usted se toma más el tiempo para comprarse un par de zapatos, le mira la comodidad, el confort, el precio, el color, pero en algo tan importante como la elección de pareja somos más instintivos y emocionales para elegir, por ejemplo, Es verdad. también. Y la educación que Ujú. recibimos carece mucho de ese enfoque de inteligencia emocional. Te enseñan a manejar números, te enseñan a manejar finanzas, te enseñan a manejar métricas en las empresas, te enseñan a llevar indicadores de la gestión operativa que estés haciendo, pero poco te enseñan a manejar las emociones. Casi que queda relegado a una tarea netamente personal. Le va muy bien a la gente que lee filosofía y que lee, por ejemplo, el estoicismo, que es precisamente el manejo de las emociones. Pero ahorita volvemos a tocar ese tema para terminar de ver tu experiencia profesional. Después de Vale. eso, volviste a trabajar como profesional de desarrollo organizacional ya en una empresa de logística. Así es, sí, llegué a Bogotá y bueno, mi primera experiencia laboral en Bogotá fue precisamente para una empresa de comercio exterior logística y ahí desarrollé el rol profesional de desarrollo organizacional, nuevamente en procesos de selección, en el desarrollo de planes de bienestar, en el mantenimiento obviamente de la cuota cena que se tiene que tener dentro de ¿Qué es la las, cuota dentro. cena? La cuota cena es el número de aprendices que yo debo garantizar a un área para que pues sean de apoyo funcional a cada una de ellas. Que es ¿Sí? por ley en Eh, Colombia. y es por ley en Colombia, exactamente. Por eso decimos la cuota cena. Según el tamaño de la empresa y de las áreas que tenga habilitada, existe un número de cuota que debemos garantizar desde el área de selección. En Ahí esos estuve primeros también. filtros que tú haces para cualquier perfil, ¿qué estás buscando? Que la persona primero no vaya a ser de verdad un loco que llegue a acabar con todo el mundo, que llegue a destruir un buen ambiente laboral, que llegue a dejar el trabajo tirado. ¿Qué buscas desde ese punto de vista personal? Ujú. Pues primero, obviamente que tenga las competencias adecuadas para el desarrollo de ese rol. Y hablo de lo técnico y hablo también de lo personal, como tú mencionas. Hay gente que, por muy lógico que pueda parecer, funciona muy bien en áreas donde poca comunicación e interacción tenga con otros. Ese tipo de perfiles aplican bien allí. No está mal, pero si yo lo pongo en un rol comercial, es una persona que no podría, obviamente, dar unos resultados, se frustraría y obviamente no apalancaría los resultados de la misma.
Entonces, para cada área o para cada rol hay un perfil específico que se requiere. Necesitamos como psicólogos en áreas de selección validar que la persona sea adecuada para el desarrollo del mismo y sobre todo que realmente quiera ejercer estos roles, Felipe, porque hay algo que yo he aprendido también profesionalmente y es que la gente que no se dedica a hacer lo que le gusta y lo que ama es gente enferma. Digo enferma emocionalmente, ¿no? Y que no apalanca resultados de una compañía y del negocio. Entonces, eso es importantísimo poderlo garantizar al momento de la selección. Si llega a pasar, ese tipo de personas son los que generan un mal ambiente, se quejan de todo, viven resentidos por lo que les toca hacer, porque no disfrutan Exacto. estar ahí, no disfrutan lo que hacen. Sí, total, llegan a generar un liderazgo negativo en el área y eso lamentablemente logra permear a los otros compañeros. Hay que tener mucho cuidado a quién dejamos ingresar también dentro de los espacios laborales y no porque sean malas personas, que en muchos casos no aplica esto, sino que no están para los roles que corresponden tener. Y eso sí impacta de manera significativa los resultados de cada área. Bueno, una curiosidad, ¿cómo filtran al que filtra? O sea, ¿cómo hacen para saber que tú vas a ser capaz de filtrar a otros? Ah, esa es una muy buena pregunta. Pues tiene que ser otro profesional muy hábil también, de mucha más experiencia incluso, que se tome el trabajo de contrastar, obviamente, pruebas de personalidad, pruebas psicotécnicas, entrevista por competencia, desarrollo de assessment center. Es decir, la validación de un perfil de selección es aún mucho más desafiante para una compañía, ¿no? Porque es quien le va a garantizar que en efecto yo sí esté preparada para poder seleccionar y tomar buenas decisiones también dentro de la misma. Hay una objetividad también y es que los procesos de selección no los hace únicamente el psicólogo, sino el jefe de departamento o el jefe también de área participa para poder validar también un concepto técnico allí. Entonces lo hacemos en conjunto. Repasemos hasta ahí. ¿Has estado en una planta de tratamiento de aguas? ¿Has estado en una empresa de extracción petrolera? ¿Has estado, esta me la salté, trabajaste en una caja de compensación? Sí, también. Yo estuve ahí en el rol de orientadora laboral. Bueno, he tenido distintas experiencias laborales que yo creo que han nutrido mucho mi perfil profesional. Y ahí lo que hacíamos básicamente era, como profesional en psicología, cerrar la brecha en que la persona pudiera acceder a una vida laboral. Es decir, si la persona necesitaba competencias, desarrollo de competencias blandas, mi tarea obviamente era poder cerrar esa brecha a través de talleres, capacitaciones, formaciones, assessment center, fortalecimiento de entrevistas, formaciones técnicas también si así lo requería. Entonces, era facilitar todas las medidas de reinserción laboral de esas personas que casi siempre estaban fuera. Y a mí me tocó desarrollar ese rol en un momento muy complejo de la situación económica de Barranca Bermeja, Santander, que es de donde yo soy, Felipe. Y es que en ese momento se cayó el precio del barril del petróleo y todo el mundo quien conoce Barranca sabe que su vida y su fuerza laboral está obviamente en el tema del petróleo. Eso fue un caos también a nivel laboral en esta ciudad. Y personas que ganaban en el sector petróleo 5 millones de pesos, pues ya no tenían esos ingresos y no querían aceptar ofertas de 1 millón, 1,5 millones. Entonces, no solo fue el cambio, obviamente, de cierre de brechas a nivel de competencias personales, sino en la transformación cultural que nos llevó a todos ese episodio en Barranca Bermeja también. Tuvimos que rediseñarnos a nivel laboral también en todo Barranca Bermeja en esa época. Eso Ok. fue bien, bien significativo. Ujú. Entonces ahí van la planta de tratamientos, la empresa de extracción petrolera, la caja de compensación. Luego empezaste a llevar en paralelo tu carrera en psicología clínica con Ajá. consultas particulares. Luego la empresa de logística y Sí, luego estuviste las dos últimas experiencias como coordinadora de instancias de participación con una alcaldía y como líder de política pública de envejecimiento también con la Secretaría Distrital. ¿Qué nos puedes contar ya sí. de ese cambio del sector privado al sector público? Bueno, eso fue también una decisión. Yo quise darme la posibilidad de trabajar en lo público.
tenía muchos paradigmas de trabajar en el sector público, pero me di la posibilidad ante unos roles de liderazgo para los que obviamente me ofertaron un tema laboral que los consideré importantes y así decidí asumir estos roles. Nunca dejé de hacer la psicología clínica, siempre la he tenido en práctica en paralelo con estas otras prácticas ya desde el sector público. Y obviamente sí fue un cambio, dejarlo privado, que por lo general es mucho más simétrico en la consecución de objetivos, que realmente hay un lineamiento, hay unos procesos continuos, versus el sector público que cambia ante cada administración, ante cambio de gobiernos, pues sí hay un cambio significativo. Acá me encontré, obviamente, con grandes profesionales también. Fíjate que yo, cuando estaba en lo privado, creía que la gente del sector público poco trabajaba, era un paradigma que se tenía. Pero fíjate que uno se encuentra con maravillosos profesionales en el sector público, personas a las que uno les aprende mucho y con unas capacidades de liderazgo altísima, incluso en roles muy subdesarrollados para sus capacidades también, diría yo. Obviamente, si tú quieres generar resiliencia, aprendizajes, si necesitas el desarrollo de iniciativa, de resolución de dificultades, el sector público es el escenario perfecto para desarrollar todas esas habilidades, porque hay un cambio abismal, pero siento también que han sido una gran escuela para mi vida, porque es el trabajo de comunidad, el liderazgo de equipos de trabajo profesionales también muy competentes, pero por sobre todo poner la cara en nombre del Estado para solucionar muchos problemas sociales que se tienen, sobre todo en localidades como Kennedy y Bosa, que fue para donde trabajé en ese momento de mi vida. Bueno, entonces ahora hablemos de anécdotas. Cuéntanos dos anécdotas curiosas, así que te digas, carambas, ¿esto qué es? Que te ha pasado en todos estos años de experiencia. Bueno, en el último proyecto que yo trabajé para el Estado, trabajé para personas mayores, Felipe. Cuando digo personas mayores es lo que legalmente en el mundo es constituido como una persona mayor a partir de los 60 años, ¿no? Entonces, encontrarme con una persona de 117 años en la localidad de Kennedy ha ¡Wow! sido experiencia. Yo te cuento que más conmovedora y si se puede llamar anécdota, pero pues una señora de 117 todavía muy vigente de la costa, que jocosamente te ríe y te dice, esto se Vigente logra. es que ella misma se para, camina, hace sus cosas. Sí, lamentablemente ya murió, ya falleció, pero para la edad que tenía seguía siendo una mujer funcional, que cantaba, que reía y que te contaba la experiencia porque dentro de eso era el motivo de visitarla era, pero venga, cuéntenos, ¿cómo es que se logra llegar a 117 años de vida, ¿no? Entonces, ella decía, comiendo pescado, siendo una persona feliz. Y yo Mm, creo que encierra en algo tan sencillo lo que es la esencia de la vida. Si hay algo que tú aprendes cuando trabajas con las personas mayores, es que en realidad ellos ya viven felices sus vidas. Creemos que es en la juventud, por tener juventud, que estamos felices, porque estamos más rozagantes, llenos de bienestar, de salud, pero no. Fíjate que una persona mayor ya está desprovista del miedo a la aprobación, ya no le importa lo que piensen, ya no pierden el tiempo pensando en cosas que no tienen sentido y disfrutan cada momento de sus vidas. Entonces, imagínate encontrar una persona de 117 años en tu vida, eso es una experiencia, obviamente, para contar. Muy bonito, muy qué curioso. bonito. Sí, vivía en el sector de Patio Bonito, esta persona mayor. No recuerdo su nombre, pero fue una experiencia muy bonita. ¿Qué otra cosa? ¿De las primeras Bueno. experiencias laborales o de pacientes que has tenido? Oh Dios, yo con los pacientes creo que todo. He aprendido muchas cosas, Felipe. Recuerdo mucho el año pasado, pues hablando de una experiencia como más cercana, llega a mi consulta una mujer de unos 55 años, una mujer hermosa, exitosa en todas las áreas, obviamente de su vida, especialmente en el ámbito económico, pero una persona con incluso ideación suicida. Entonces, ¿por qué saco a colación un tema tan importante? Porque vivimos en una sociedad donde creemos que tenerlo todo es tener dinero. Y eso es una falacia. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. Lo dice muy sabiamente Mario Alonso Puch. Cuando esta mujer empieza en consulta a trabajar conmigo y empieza a reconocerse, a aceptar, a entender qué le faltó, qué le dolió, pero sobre todo a querer transformar esa realidad,
fue una persona que conectó verdaderamente con su interés de vivir. Eso es algo que también para mí ha sido muy significativo y lo traigo hoy acá porque sé que mucha gente siente que no vale porque no ha logrado ciertas cosas o estatus económico que nos dice la sociedad que además debemos estar en ese nivel, o con un segmento de la vida tan bombardeado por redes sociales donde nos muestran vidas aparentemente perfectas, pues cuando comparamos la propia sentimos que no somos nada ni nadie, pero esas vidas perfectas no existen, no existen, así que llevar para mí ese proceso con ella, que incluso ha sido virtual porque ella está en otra ciudad, pero saber que le ha generado tanto impacto a su vida, que me escribe, que me da un agradecimiento, que su vida se transformó con ese proceso que obviamente fue por su esfuerzo. Yo realmente solo jalón un poco como de esa pita emocional que se tiene ahí enredada, pero el esfuerzo ha sido personal. Entonces, es un caso muy, muy exitoso para mí también profesionalmente. Y hay otro que destaco, que también ha sido significativo para mí y es relacionado también en el aspecto organizacional. Yo hace un tiempo atendí a un hombre también de unos 55 años que tiene un muy buen trabajo en el sector público, tiene buenos ingresos económicos, pero un hombre a punto de renunciar y dejarlo todo tirado porque no se sentía respetado y valorado en el trabajo. ¿Sí? Entonces, para las organizaciones, para quienes vean esto, también es importante saber que el componente económico es uno de los tantos elementos que debe tener cubierto el ser humano, ¿no? Pero alguien que no se sienta respetado en su cargo, en su trabajo, en su sector, en su segmento de vida laboral, es una persona altamente infeliz. Esa persona empezó a sufrir de depresión. Y por eso llegó a consulta. Finalmente ya ante la presión de la gente para que consultara, y también logramos hacer un proceso de cambio a nivel emocional y cognitivo sobre cómo estaba evaluando ciertas cosas en su vida. Entonces también son casos para mí de resaltar en cuanto a lo que he podido aprender y en lo que he podido ayudar a desarrollar a otros, Felipe. Muy bien, entonces hablemos un poco más de lo que ya tú ofreces en este ámbito. O sea, sabemos que pues si vas a trabajar con el sector corporativo, pues vas a tener un cargo donde mezclas la administración de los perfiles más la psicología, pero ahora en tu rol de coach, o cómo se llama, cómo se dice cuando uno acude a alguien como tú. No, en mi caso, yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud. El coach es más para la gente que se ha formado como tal en un coach especial, como coach ontológico, aunque yo lo soy en temas de comunicación inteligente. Pero para lo que yo trabajo en consulta privada, que es lo que yo hago, que es psicoterapia individual, ¿sí? Realmente ahí mi cargo o mi rol sería psicóloga, ¿Ok? psicóloga en lo clínico. Hablemos entonces un poco más de eso. ¿Cómo se acerca a alguien? ¿Cuáles son los primeros pasos para uno decir, oye, yo quiero ir a que me hagan un tune en la cabeza, en mis ideas, en mis emociones? Bueno, para las personas que conecten conmigo, con mi manera de ser, porque yo pienso que es importante elegir muy bien el terapeuta también que con el que uno va a acompañarse. Entonces, yo creo que se hacen una idea de quién soy, obviamente a través de esta entrevista, pero también a través de mis redes sociales, que yo ahí tengo información y contenido donde publico pues muchas cosas que pueden ser de valor e interés. Eso les da un margen de conocer quién soy, cómo es mi manera también de relacionarme y demás. Y si alguien decide, obviamente, querer un espacio conmigo, pues estoy simplemente a un paso de WhatsApp. Está mi número, obviamente, disponible para las personas que necesiten. Hay personas que necesitan incluso tener una valoración inicial, porque sabemos que empezar, obviamente, a hablar de mi vida y de aspectos tan personales no es tan fácil para ciertas personas. Entonces, en esos casos, yo les digo a las personas, siempre hay un espacio de valoración personal que puedo, obviamente, tener, un espacio de unos 25 minutos para darle la confianza, aclarar dudas, inquietudes que pueda tener y que la persona se sienta segura de dar ese siguiente paso conmigo. Esa valoración es totalmente gratuita. ¿Sí? ¿Ok? No tiene ningún costo y simplemente apunta a que la gente se sienta tranquilo de dar ese paso. Entonces, a través de redes sociales me pueden ubicar. Mi marca personal es un buen sitio para ti. Y obviamente también estoy en Doctoral, que tú lo mencionabas al inicio de esta entrevista. Doctolaria es una plataforma donde estamos profesionales del sector salud a nivel mundial. Entonces, para quienes necesiten hacer consulta online, también obviamente estoy totalmente disponible. Allí encuentran mi perfil profesional como Arlet Joana Agresot Mora, que es mi nombre completo. Y ahí les cuento un poco de mi historia, de mi educación, de mi trayectoria y te permite agendar en línea automáticamente a través de esta plataforma. Entonces, ¿se recomienda para qué casos? Porque leí en tu perfil
Ujú. cómo lidiar con relaciones tóxicas. O sea, si estoy en una relación tóxica, ya sea en el trabajo o en mi casa, es un caso que tú tratarías. ¿Qué otras cosas? Sí, sí, muy bien, Felipe, gracias por esa claridad. Y es que la gente conozca, mi experticia se basa en los siguientes aspectos de los problemas psicológicos. Autoestima, dependencia emocional. La dependencia emocional es todo esto que le llamamos las relaciones tóxicas hoy día y disfuncionales. ¿Sí? Y los derivados de una baja autoestima como la ansiedad, como el de la depresión, el saboteo personal que es muy común y muy frecuente en los seres humanos. Esto que le llamamos procrastinación también, ¿no? Eso es algo que trabajo obviamente en consulta. Los conflictos de pareja también atiendo a parejas que necesitan fortalecer su vínculo amoroso, entender o incluso en muchos casos, así les parezca descabellado, acompañarlos a un proceso de separación, porque hay relaciones que definitivamente ya no dan para más que un cierre amoroso y respetuoso. No todas las relaciones deben terminar en ese caos, en ese conflicto y enemistad como socialmente ya se consideran. O rescatamos esta relación si aún se pueden. Esos son como muy fuertes. Trastornos alimenticios. También trabajo, obviamente, en consulta. Ujú, sí, para personas que padecen y que toman la comida como una fuente de calmar sus emociones. En consultas también trabajamos este aspecto importante. Servicios corporativos, si alguna empresa está, alguien en una empresa está viendo esto, ¿qué podría, aparte de contratarte pues en el área administrativa de recursos humanos, para qué otra cosa te podrían llamar? Talleres, clases. Sí, Felipe, yo actualmente tengo un portafolio de servicios en consultoría de recursos humanos, enfocado precisamente en el incremento de la autoestima para un éxito integral. En lo que yo he tenido trayectoria a nivel organizacional, a nivel clínico, la autoestima es la base de muchos elementos del ser humano. Entonces, el empresario, yo creo que gracias a lo que fue la pandemia y la visibilización que eso dejó ver en cuanto a las necesidades emocionales, porque no creo que haya habido un escenario más propicio para que los psicólogos pudiéramos salir en acción y mostrar, venga, que esto no es para locos, venga, que esto es para seres humanos, ¿sí? Porque nos estábamos literalmente volviendo locos. No nos iba a matar el COVID a muchos, pero sí la depresión y la ansiedad que vivimos en el momento de la vida, ¿sí? Fue de hecho la época de mayor demanda de psicología. No dábamos abasto para poder atender. Sí, fue la época de más trabajo para el psicólogo clínico y de la salud. Entonces, recordarle a los empresarios que obviamente en la medida en que tenga seres humanos sanos emocionalmente, que eso va de la mano con una buena autoestima, pues va a tener personas más satisfechas, personas más productivas, personas más felices. A mí no me gusta mucho la palabra retención, aunque la utilizamos mucho en nivel organizacional, sino gente que quiera y decida estar en esa compañía, así le ofrezcan miles de opciones porque está totalmente satisfecho de sentirse en una empresa donde se siente valorado, donde le apunta obviamente a su crecimiento y desarrollo integral y no solo a nivel de metas y de producción, sino que en la medida en que una persona esté bien, pues va a poder dar un muy buen elemento a su compañía también. Entonces, mi portafolio incluye cursos, talleres, capacitaciones propias precisamente para las áreas que así lo requieran en el fortalecimiento de la autoestima. De hecho, actualmente, Felipe, estoy dando un taller que es totalmente gratuito que se llama la autoestima para el éxito integral. Entonces, para las empresas que quieran, obviamente, tener este primer acercamiento conmigo, también está totalmente dispuesto y al servicio para que conozcan de la importancia si es que de pronto no lo entendemos, ¿no? Porque en términos profesionales yo así lo veo, lo concibo, pero muy bueno sería aterrizar también esto en un contexto de talento humano y para una gerencia conocer el nivel de importancia y de impacto para una organización. A nivel individual, también ayuda a entrenar a personas para entrevistas por competencias que puedan requerir. Es decir, si en este momento usted está aspirando a un cargo o a un proceso de selección, qué bueno que pasara por un entrenamiento también de un profesional que ha tenido obviamente experiencia en temas de assessment center, de valoraciones también de este proceso y lo pueda entrenar para que pues vaya con mayores elementos de éxito a una entrevista de trabajo. Eso también lo hago yo a Fabuloso. nivel individual. Para las empresas tienes cursos, clases, talleres de liderazgo. Sí, también de liderazgo, de comunicación inteligente, porque yo siento que esta es una de las herramientas más claves también. Y si no generamos un buen desarrollo de esa comunicación, vamos a tener relaciones muy conflictivas, Ujú. ¿sí? Entonces, liderazgo es uno de los talleres que se realizan, trabajo en equipo, comunicación inteligente. Entonces, te dije, yo estoy obviamente certificada como coach en comunicación inteligente y para mí inteligencia es lo que me lleve a resolver un conflicto. No es Vale. sentarme
a ampliar el, la dificultad que se está teniendo, sino venga cómo resolvemos esta situación. Y para eso hay una serie de elementos internos que tienen que estar dados en esa comunicación también. Y para Ujú, prevenir problemas, entrenar a la gente para que cuando se enfrente a situaciones difíciles la manejen de manera asertiva. Te pregunto sobre el liderazgo porque hay personas que nunca son líderes, siempre se mantienen jefes y nunca saben ujú, dar ese paso a liderar a un equipo. Y ahora hay mucha gente joven que resulta ser jefe, por muy inteligentes que sean, no tienen la madurez que da los años de experiencia. Vivir, ujú, convivir con otras personas, la experiencia que se obtiene de eso no se gana en un mes, en 2 meses, se gana viviendo, o sea, con años, con décadas. ujú. Para esas personas jóvenes también. Sí, también. Fíjate que en una de las cosas que hacemos allí en esta compañía que te digo que manejamos miedo escénico es también ayudarle a las personas que han tomado cargos, por ejemplo, que son cargos de roles de liderazgo, pero que ellos no saben cómo generar ese liderazgo. Porque una cosa es estar en un cargo, porque así el contrato me lo indica, pero otra cosa es poder llegar a un equipo que deje que yo lo lidere, porque me gano un respeto y una autoridad en todo el sentido de esta palabra. Autoridad no desde mandar, sino desde la autoridad del conocimiento, de la experiencia y demás. Eso también hacemos un acompañamiento y es importante tener muy claro el concepto de liderazgo que busca cada organización, porque el liderazgo por imposición es el que menos resultado da hoy día. O sea, hoy la gente elige el liderazgo también y mucho más si es gente joven. Elige el tipo de liderazgo que quiere tener con su equipo de trabajo. Entonces hay que saber manejar toda esa serie de variables, Felipe, donde yo tengo a cargo una persona de 50 y 60 años, incluso que a veces tiene más experiencia que yo, que tiene mucha más trayectoria que yo. ¿Cuáles son las habilidades de liderazgo que va a tener con esa persona en particular? Alguien, por ejemplo, de 30. Sí, eso es supremamente importante también poderlo visibilizar. Ahora le tengo 4 preguntas imprevistas. ¿Tienes tiempo? Claro que sí. Sí, 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 de una. Listo. Entonces ahora 4 preguntas imprevistas. Una, ¿qué opinas de TikTok y las redes sociales respecto a la inteligencia emocional? Uy, Dios, hay que tener mucho cuidado. A mí sí me preocupa y lo hablo en términos de psicóloga clínica y es la cantidad de personas que se apropia de información de otros o que escucha y que replica y que puede generar también una falsa percepción de cómo manejar ciertas cosas delicadas, especialmente relacionado a enfermedades o trastornos de tipo emocional. Por ejemplo, ansiedad, depresión, la misma dependencia emocional, la baja autoestima. Entonces hay muchísima información que mucha de ella puede ser valiosa, pero realmente sobreabunda más la que uno a nivel ya como conceptual y científico pone en cuestionamiento. Entonces no le creo a todas las redes sociales, yo sigo a unas personas en particular, que es de las que yo me retroalimento también a nivel profesional, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber muy elegir toda esa infoxicación que nos traen las redes sociales. Infoxicación. Sí, O sea, infoxicación. toxicidad por exceso de información. Claro, por supuesto. Ahorita con tanta información disponible en todas las redes sociales, la gente no sabe realmente qué concepto incorporar o a qué creerle. O sea, es absolutamente loco, pero la gente te llega a consulta y te dice, no, es que yo al final, yo no sé si escuchar a fulano, a sultano, si lo que dice, porque todos difieren, uno dice una cosa, pero el otro dice otra, pero entonces no sé qué hacer, pero entonces me confundo y entonces escucho un podcast aquí, luego un reel allí, luego paso al siguiente. Y eso se volvió una infoxicación Sí, en sí, las sí. personas. Entonces, tenemos que utilizar estos mecanismos de manera muy responsable, Felipe. Y a los seres humanos es importante recordarles y recordarme, obviamente, que todo en la vida es un proceso. Este de uno, dos, tres, eso no funciona en la vida real, ¿sí? Todo en la vida es un proceso. Ese uno, dos, tres lo cuestiono ampliamente. Correcto. Todo lo que tenga que ver con un aprendizaje de profundidad en cómo organiza uno la lógica y su pensamiento no se aprende en un minuto. En un minuto se aprende a barrer, a lavar un plato, Ujú. pero no más. Bueno, Exactamente. segunda pregunta. Sociedad intolerante y violenta, ¿desde ahora o desde siempre? Porque parece que hoy es más violenta que antes. A mí se me hace que siempre ha sido intolerante y violenta, solo que ha ido creciendo la visibilización de ciertas cosas con el tema también de las redes sociales. Por eso digo, es que esos son instrumentos o a favor o en contra que podemos obviamente utilizar. Pero si tú miras la época antigua y demás, pues venimos de guerras.
y el ser humano parece seguir en guerra. Y de hecho, lo que más llega a consulta es la gente que está en una guerra interna. Entonces, quien está en una guerra interna está en una guerra obviamente externa. Ese es el trabajo emocional que tenemos que realizar para minimizar, porque todo puede ser hasta tomado como un acto de violencia. Alimentarte mal, padecer trastornos alimenticios es una forma de violencia interna también. Cosas tan sencillas como esas. Bueno, ¿cuál dirías tú que puede ser el principal o el filtro más rápido para uno saber si esta persona puede o no ser tu pareja? Uy, qué buena pregunta. De forma inmediata, a ver, o sea, no hay nada que te pueda garantizar de forma inmediata, pero yo creo que sí hay que tener muy en cuenta lo que el cuerpo va sintiendo. Hay gente que de entrada no te genera una buena vibración, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Pero hay gente con la que uno no siente una conexión inmediata, como que siente algo raro, como que hay que prestarle mucha atención a ese tipo de indicadores o que tú sientes que dice una cosa, pero a la final sientes una incongruencia en lo que te transmite ese ser humano. Y claramente yo creo que hay que tener muy claro un listado de valores de lo que yo busco en un ser humano. Muy claro, qué es lo que yo busco para mí. Irlo chequeando en la medida en que me voy permitiendo conocer a ese ser humano. Y Correcto, si no, hay que saberse ir a tiempo también por cuidado mental y emocional. correcto. Para mí eso también no es algo que se haga en un minuto, sino en horas, días, semanas, meses, porque uno tiene que ir descubriendo que haya compatibilidad de base, principios, valores y costumbres. Tú no te puedes Ujú. ir a vivir con alguien que le gusta fumar y tú odias fumar. Así Entonces, es. conviviendo en la misma habitación con ese olor a cigarrillo va a ser una guerra constante. Total, Felipe, y al inicio estamos muy dispuestos en la fase del enamoramiento a tolerarlo todo, a creer que lo podemos tolerar todo. Pero la verdad es que en cuestión de un tiempo eso pasa. La gente tiene que ser supremamente compatible en las cosas vitales y esenciales, como valores y principios, como tú lo señalas. Incluso culturalmente también debemos ser muy similares para poder entender y podernos dirigir hacia las mismas situaciones y cosas y las mismas elecciones. Pero a veces no tenemos en cuenta este tipo de situaciones y eso es lo que hace que en este momento haya tanta gente mal emparejada en la vida, muchísima gente. Entonces, hay que ganar mucha conciencia de una muy buena elección de pareja. Eso también lo trabajamos en consulta. Ayudamos a la gente a que pueda conocer cuál es el tipo de pareja más adecuada en su vida. Muy bien. Tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo enfrentar a un compañero tóxico en el trabajo? Oh, Dios, que esa también es una muy buena pregunta. Yo siempre le digo a la gente, lamentablemente no podemos trabajar en el cambio del otro, no hay forma. Tú solamente tienes capacidad de cambio en lo que a ti te genere esa situación. Entonces, entender por qué se da esa relación tóxica, qué es lo que lo está generando, alguna actitud de él, un comportamiento de esta persona, la manera en que se comunica, qué es lo que está evocando en mí para que yo sienta esa toxicidad, porque es esa persona en particular la que la genera. Entonces, debo conocer en qué choca con mis valores, en mis principios o con mi manera de ser. Puede ser eso también algo que esté sucediendo de fondo. Si hay algo que pueda hacer como comunicarme inteligentemente para poner unos límites, pues esa es una forma de accionar. Difícilmente voy a poder hacer contacto cero con esa persona, que es lo recomendado en las relaciones tóxicas, ¿no? Mantenga un contacto cero en la medida de lo posible con esa persona, pero si es un compañero de área, pues seguramente va a tener que tener una interacción. El abordaje ideal sería eso, llegar a unos acuerdos. Primero, conocer por qué me genera esa persona toxicidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me genera de esa situación toxicidad? Segundo, mirar si puedo llegar a unos acuerdos con esa persona para poder coexistir en el día a día de la manera más saludable que se pueda. Y si ya en últimas pudieses pedir un traslado de área, que ese sería el extremo, maravilloso que lo pudieras hacer. O sea, si fuera ya una situación muy delicada, ¿no? Esa es la menos casi viable dentro de las opciones, pero también se le plantea a la gente si ya está en un vínculo muy disfuncional con un compañero de trabajo, el tema de solicitar alguna rotación. Le agregaría que siempre mantener el marco profesional. Aquí uno no llega a ser amigos. Se pueden hacer Ujú. amigos en un ámbito profesional y laboral, pero no siendo ese el objetivo principal, no tengo por qué engancharme con esa persona en saber dónde vive, qué hace, qué le gusta. Se puede uno limitar a qué tenemos en común, un proyecto, unas tareas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? Y organicémoslas. Ujú. Porque a veces uno tiende a querer hacer amistades en el trabajo y esas amistades
hay personas que le das la mano y se toman el codo y ahí empiezan esos problemas. Sí, eso que dices también es cierto, Felipe. Se requiere una madurez también para poder mantener precisamente esa línea delgada entre un rol y el otro, ¿no? Pero como somos seres humanos, somos a veces tan emocionales en nuestro interactuar, por eso es que pasamos esas barreras. Queremos volver al compañero de trabajo, nuestro amigo, y no tenemos muy claro que a veces hay espacios muy delimitados, roles muy delimitados. Este no es mi amigo, es mi compañero de trabajo. Y aquí funcionamos en el marco del cumplimiento de unos objetivos en los que nos tenemos que ayudar. Pero fíjate que ahí es donde radican una de las mayores dificultades que tenemos en las organizaciones, y es que esto no ocurre porque naturalmente somos seres de emociones. Nos vinculamos un poco más allá de eso. Sí, eso es. Arlet, todo lo que hemos hablado hoy es muy interesante. Se aprende mucho conversando contigo. Repasa uno También. experiencias que uno ha tenido y cómo las ha manejado, cómo las pudo haber manejado de otra manera. Gracias por venir a compartir este espacio. Yo quiero invitar a todas las personas que quieran hacer un tune-up en su inteligencia emocional a contactar a Arlet. Por supuesto, las personas que nos ven y que trabajan en empresas, pues que la contacten. Arlet, ¿qué más quieres decir para cerrar? Agradecerte por permitirme visibilizar esta información que puede ser de utilidad para los demás, a la gente decirles que estamos siempre a un paso de simplemente hacer una gestión, una acción para pedir ayuda. Estoy segura que hay mucha gente en este instante sufriendo de ansiedad, de depresión, de no saber qué hacer con su vida, sufriendo saboteo personal, preguntándose si alguna vez será suficiente en distintas áreas de su vida, por qué elige las malas elecciones de pareja que tiene, por qué su vida es tan caótica, por qué nada lo llena. Y se requiere simplemente un acto valiente para empezar a transformar y ese acto valiente es empezar a revisar esa historia personal con el objeto de modificarla y hacerme responsable. Ese es para mí un acto de valentía. Entonces, invito a todos quienes van a estar escuchando esto, que les espero en consulta si así lo requieren. Gracias, Arlet. Bueno, todos, gracias. Si les gustó esto, suscríbanse, busquen a Arlet en sus redes sociales. Aquí las vamos a dejar en subtítulos. Y ya sabes, haz virar el conocimiento porque el conocimiento es efectivo. Chao. Chao.